Mi teléfono vibró sobre la mesa de roble oscuro justo cuando estaba a punto de servir el café para mis compañeras de trabajo. Era Martín, mi esposo. Mi corazón dio un pequeño salto, ese reflejo automático de 10 años de matrimonio. Aunque últimamente nuestra relación se había vuelto distante, aún conservaba una parte ingenua de mí que se alegraba al ver su nombre en la pantalla. Me excusé discretamente y me alejé hacia el balcón del restaurante donde celebrábamos el cierre de un proyecto importante. «Hola, amor», dije con una sonrisa que, segundos después, se desmoronaría por completo. «No hagas drama». Su voz fue seca, como si hablara con una extraña. «Solo quería avisarte que ya está decidido. Me voy a divorciar de ti y ya vendí el apartamento. Buena suerte con lo que viene». Durante varios segundos, el mundo se volvió silencio. El tráfico al fondo, las voces de mis colegas dentro del restaurante, incluso mi respiración, todo se apagó. Lo único que resonaba era aquella frase. «Ya vendí el apartamento». Lo dijo con un placer extraño, como si estuviera esperando mi colapso emocional, pero no le di ese gusto. «¿Vendiste?» «¿Qué?», logré articular con la voz quebrada pero contenida. «El apartamento. Ya está hecho. Me mudaré con Carolina. ¿Te conviene buscar otro lugar donde vivir? Julia.Carolina». El nombre cayó como un cubo de hielo sobre mi espalda. El nombre de la sombra que ya sospechaba rondaba nuestros días. Las reuniones de última hora, las escapadas repentinas, los fines de semana, su olor distinto al volver a casa. Todo tenía sentido. Pero no fue el engaño lo que más dolió. Fue la forma, la frialdad, la humillación. Respiré hondo. Cada fibra de mi ser quería gritar, llorar, romper ese teléfono en 1000 pedazos. Pero algo dentro de mí, algo profundo, ancestral, que desconocía hasta ese momento, se activó. No sería la víctima en esta historia. Él había declarado una guerra y yo iba a responder, pero no con lágrimas, con inteligencia. Me llamo Julia, tengo 42 años y creí durante una década haber construido una vida firme al lado de un hombre leal. Martín y yo comenzamos desde cero. Nuestro apartamento, pequeño pero cálido, fue el fruto de años de sacrificios, madrugadas trabajando, fines de semana sin descanso. Era nuestro templo, lleno de recuerdos, risas, planes, o al menos eso pensé. Los detalles estaban ahí, sutiles pero constantes. El desdén de Martín cuando hablábamos de dinero, su constante evasión cuando mencionaba el futuro, la forma en que trivializaba mis preocupaciones con un beso rápido o un «todo está abajo». Control. Yo, tan enamorada, tan confiada, pensaba que era su manera de protegerme. ¡Qué ilusa! Pero lo que Martín no sabía es que hacía 8 meses, tras un refinanciamiento del banco, habíamos tenido que firmar unos nuevos documentos para la escritura del apartamento. Y en ese proceso, por consejo de mi hermana abogada, yo había puesto el inmueble solo a mi nombre. Él firmó sin leer como siempre. Y ahora, su jugada maestra estaba a punto de volverse contra él. No dije nada más durante esa llamada. Solo colgué y regresé al restaurante. Mi cara estaba pálida, pero mi mente ardía con ideas. Esto no terminará como él espera. Esa noche no dormí. Revisé papeles, busqué correos, llamé a Daniela, mi abogada, y le conté todo. Su respuesta fue clara y directa. «Julia, lo que hizo es ilegal. No puede vender una propiedad que no está a su nombre. Si lo intentó, cometió fraude. Vamos a detener eso ya». «¿Y si ya recibió el dinero?», pregunté, el estómago apretado. Entonces se metió en un problema aún mayor. «Pero tranquila, esto lo vamos a resolver. Paso a paso». Al día siguiente comenzamos los trámites. Notificamos al supuesto comprador. Le enviamos toda la documentación probatoria. El comprador, sorprendido y enfurecido, se mostró dispuesto a colaborar. El acuerdo se desmoronó en cuestión de horas. Y Martín, que celebraba su jugada maestra, ni siquiera imaginaba lo que se le venía encima. ¿Está gustando esta historia? Antes de continuar, deja un like en este video para ayudar al canal a crecer e inscríbete. Eso nos motiva a traer más relatos como este. Volví al apartamento esa tarde. Martín aún no había recogido sus cosas. Todo estaba ahí, su desorden, sus zapatos, su perfume impregnado en las cortinas. Pero ya no era su espacio. Era mío, solo mío. Caminé por la sala como quien recupera un territorio invadido. Y decidí que cada rincón sería restaurado.
purificado, transformado en símbolo de mi nueva etapa. Esa noche, recibí un mensaje de Martín. Solo decía, tenemos que hablar. Lo ignoré. 2 días después, volvió al apartamento, furioso, con el rostro rojo y una carpeta en la mano. ¿Qué demonios es esto?, gritó, agitando una copia de la carta enviada por mi abogada. «Es la realidad», le respondí con calma. «El apartamento no está a tu nombre, nunca estuviste autorizado. Y para venderlo. Eso es mentira, lo compramos juntos». «Sí, pero tú firmaste los documentos que me ceden la titularidad, ¿no recuerdas?» «Claro que no, nunca lees nada. Siempre diste por hecho que yo me encargaría». Su expresión cambió, de ira a pánico, de pánico a incredulidad. «Estás exagerando. Julia, no puedes hacerme esto. Carolina ya está planeando la mudanza. Entonces dile que busque otro lugar. Porque aquí no van a vivir. No puedes sacarme de aquí. Es mi casa también». «No, Martín, no lo es. Y si no te vas por tu cuenta, puedo llamar a la policía y a un abogado para que te lo expliquen mejor». Nunca lo había visto tan perdido. Como un niño que se dio cuenta de que rompió el juguete favorito de su madre y no hay vuelta atrás. Pero la peor parte estaba por venir, y yo no pensaba detenerme hasta que sintiera el peso de cada una de sus decisiones. Porque esta historia, Martín, no la vas a narrar tú. Esta historia la cuento yo. Y aún no hemos llegado a la parte más interesante. Martín permaneció inmóvil, con el rostro desencajado y la mirada perdida, como si el suelo bajo sus pies se hubiera convertido en arena movediza. Durante un instante, el silencio entre nosotros fue más elocuente que cualquier reproche. Su arrogancia se desvanecía, revelando a un hombre que, por primera vez, comprendía la magnitud de su error. Sin mediar palabra, dio media vuelta y salió del apartamento, cerrando la puerta con un portazo seco. Sentí el latido frenético de mi corazón, pero me negué a ceder al pánico. Cada gesto suyo me confirmaba que el verdadero poder había cambiado de bando. Respiré hondo y con paso firme regresé al salón. A la mañana siguiente, cuando el sol aún se filtraba tímido por las cortinas, escuché un timbrazo urgente. Al abrir la puerta, encontré a Carolina. Su rostro, bien peinado, maquillado, mostraba una mezcla de falsa simpatía y temor recalcitrante. Inspiré aire y la invité a pasar sin violencia, solo con la determinación de quien quiere escuchar la verdad de frente. «Julia, necesitaba verte», comenzó con voz suave. «Martín me contó que ustedes estaban en crisis». La escuché, en silencio, sin interrumpir. Su presencia invadía el espacio que aún resonaba con mi enfado contenido. «¿Crisis?», pregunté. «Él te dijo que vendió el apartamento». Su ceño se frunció y tragó saliva con dificultad. «Sí, pero yo creí que era algo consensuado. Él me dijo que era mitad de él también». Esbocé una sonrisa helada. «Él te mintió. Vendió algo que no le pertenecía y quiso hacerlo pasar por un acto legal». Carolina retrocedió un paso. Sus zapatos sonaron en el suelo mientras retrocedía. «¿Me estás diciendo que cometió fraude?» «Exacto», respondí con calma. «Y ahora se enfrenta a graves consecuencias. No solo perdió el apartamento, sino que puso en riesgo su reputación y su libertad». Ella me miró desorientada, como una marioneta a la que alguien soltó los hilos. Yo no sabía nada de eso. Creí en sus palabras. Deberías haber investigado. Él solía ocultar detalles importantes bajo sonrisas encantadoras. Carolina apartó la vista, casi al borde de las lágrimas. «Creo que debería irme», murmuró. «No quiero estar vinculada a esto». Asentí sin rencor. «Es lo mejor. Aprende de esto. Cuando un hombre construye mentiras, deja a muchos en medio del fuego cruzado». La despedí con un gesto y cerré la puerta. El eco del portazo resonó como la última pieza arrancada de su tablero. Durante los días siguientes, recibí llamadas y mensajes de disculpa de Martín con promesas vacías de cambio y reencuentro. Ignoré cada intento. Mi prioridad era reconstruir mi vida, no rescatar la suya. Contraté a una empresa de mudanzas para reorganizar mis muebles. Pinté las paredes de un tono gris perla que traía calma y llené el espacio con macetas y libros olvidados. Cierta mañana, mi abogada, Daniela, me informó que el comprador había rescindido el contrato de la compraventa, indignado por el engaño de Martín. «Te felicito», dijo por teléfono.
Has actuado con precisión quirúrgica. Él está en shock y busca alternativas legales sin éxito. Colgué con una sonrisa de satisfacción. Cada paso legal confirmado era una confirmación de mi propia fuerza. Aquella misma tarde, decidí recopilar todos los documentos que probaban mi titularidad: escrituras, correos electrónicos, recibos de refinanciamiento. Organicé un dossier claro y contundente que remití al tribunal. Sabía que el proceso de divorcio avanzaría más rápido cuanto más sólida fuese mi posición. Una noche, al volver de una cena de trabajo, encontré en el buzón un sobre sin remitente. Dentro, una carta manuscrita de Martín. Sé que ya no hay vuelta atrás. Pensé que podías perdonarme, pero ahora entiendo que destruí la confianza que me daba tu amor. Solo quiero que sepas que lo lamento con toda mi alma. Deslicé la carta en mi bolsillo y no la devolví. No necesitaba conservar sus palabras para recordarme su culpabilidad. En vez de ello, encendí una vela sobre la mesa del comedor. Me serví una copa de vino y contemplé la ciudad iluminada, consciente de que cada luz era un recordatorio de mi luz interior. A los pocos días, Martín apareció en la puerta de madrugada, con el rostro abatido y la voz temblorosa. Julia, por favor, dame una última oportunidad. Lo miré con ojos implacables. No hay oportunidad. La tuya se agotó cuando me llamaste para decirme que vergonzosamente habías vendido nuestro hogar. Sin más reproches, cerré la puerta. Sentí como el cerrojo sellaba no solo la madera y el metal, sino una etapa entera de mi vida. Aquel fue el punto de inflexión definitivo. Al amanecer, encendí música suave y me senté junto al balcón, tomando café y respirando aire fresco. Observé el cielo despejado y, por primera vez en años, me sentí verdaderamente en paz. Cada suspiro llenó mis pulmones con la certeza de que, aunque el camino había sido doloroso, había merecido cada batalla. Mi historia con Martín estaba lejos de terminar en fracasos o resentimiento. Era la historia de una mujer que descubrió su valor al perderlo todo, y ahora, con el espíritu fortalecido, estaba lista para escribir los siguientes capítulos, sin volver jamás la vista atrás. La noticia de que Martín había consultado a un abogado no me sorprendió. Conocía demasiado bien su orgullo y su terquedad. Sabía que no se rendiría sin intentar alguna última jugada. Una semana después, recibí un correo electrónico de su defensor, repleto de objeciones legales sobre la validez de mi escritura del apartamento. Era un intento desesperado por ganar tiempo e intimidarme. Reenvié el mensaje a mi abogada, Daniela, cuyo tono contundente me devolvió la paz. No tienen ningún argumento, me dijo. Solo buscan demorar el proceso. No respondas. Yo me encargo de todo. Sentada en el sofá que una vez compartimos, respiré hondo. Cada paso legal que daba me alejaba más de la mujer que durante años permaneció callada. Esa noche, mientras preparaba la cena, recordé con claridad todas las veces que cociné para dos, y él llegó tarde sin aviso, sin remordimiento. Ahora el aroma de la comida llenaba mi cocina para mí sola, y la tranquilidad era real. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada. Era la esposa del comprador al que Martín había intentado engañar. «Señora Julia», comenzó con voz amable. «Mi esposo me contó lo ocurrido y solo quería felicitarla. Lo que usted hizo fue valiente. Pocas personas actuarían con tanta convicción. Sus palabras me emocionaron. Nunca imaginé el impacto que tendría mi firmeza». «Gracias», respondí, emocionada. «Solo defendí lo que es mío. Eso demuestra una fortaleza admirable. No se detenga. Nunca». Colgué con el corazón ligero. «No me detendré», pensé, repitiendo sus palabras para mí misma. Esa noche escribí en mi diario: «La traición encendió un fuego dentro de mí. Hoy uso esas llamas para impulsarme». ¿Está disfrutando esta historia? Antes de continuar, deja un like y suscríbete al canal. Tu apoyo nos motiva a compartir más relatos como este. Los días siguientes, Martín intentó contactarme con mensajes de disculpa y promesas vacías de cambio. Ninguno obtuvo respuesta. Contraté mudanza para reorganizar mis cosas, pinté las paredes de gris perla y llené mi hogar de plantas y libros que habían quedado olvidados. Una mañana, Daniela me confirmó que el comprador había rescindido el contrato, indignado por el fraude. «Tu dossier fue impecable», me dijo.
Él está desesperado y no tiene dónde apoyarse. Colgué con una sonrisa. Cada noticia positiva fortalecía mi convicción. Esa tarde organicé todos los documentos que probaban mi propiedad. Escrituras, correos, recibos bancarios. Los presenté al tribunal en un dossier claro y contundente. Sabía que cuanto más sólida fuese mi posición, más rápido avanzaría el divorcio. Al caer la noche, encontré una carta manuscrita de Martín en el buzón. Julia, sé que ya no hay remedio. Pensé que me perdonarías, pero entiendo que rompí tu confianza. Lo siento de verdad. La guardé en mi bolsillo sin leerla de nuevo. Luego encendí velas, serví una copa de vino y contemplé las luces de la ciudad, consciente de que cada destello fuera de mi ventana era reflejo de mi propia luz interior. 2 días después, Martín apareció en la puerta con el semblante abatido. Julia, por favor, una última oportunidad. Lo miré sin vacilar. No hay oportunidad. La perdiste cuando intentaste vender nuestro hogar. Sin esperar respuesta, cerré la puerta y giré el cerrojo. Sentí cómo ese gesto sellaba no solo la madera, sino un capítulo entero de mi vida. Al amanecer, encendí música suave, me senté en el balcón con café y respiré aire fresco. Observé el cielo despejado y por primera vez en años sentí paz. Cada suspiro aliviado me recordaba que, aunque el camino fue doloroso, cada paso valió la pena. Mi historia con Martín no terminaba en resentimiento, sino en redención. La de una mujer que descubrió su valor al perderlo todo. Y ahora, con el espíritu fortalecido, estaba lista para escribir los siguientes capítulos sin volver jamás la vista atrás. Las semanas siguientes se sintieron como un renacimiento silencioso. No hubo celebraciones ruidosas, ni fuegos artificiales, ni publicaciones dramáticas en redes sociales. Pero dentro de mí, algo había cambiado para siempre. Mi reflejo en el espejo ya no mostraba a una mujer desgastada por la decepción, sino a alguien que había luchado y ganado, no contra Martín, sino contra años de silencio, de conformismo, de olvido propio. Comencé a hacer pequeños rituales que me conectaban conmigo misma. Me levantaba temprano, caminaba descalza por el apartamento, tomaba café en la terraza mientras escuchaba música suave. Esos momentos se volvieron sagrados. Eran la evidencia de que la paz no estaba allá afuera, en las promesas rotas de un hombre, sino dentro de mí, en los espacios que yo decidía cuidar. Reanudé viejas pasiones. La lectura, por ejemplo. Volví a leer aquellos libros que solía devorar antes de que mi vida girara en torno a los horarios de otro. Cada página era un recordatorio de quién había sido antes y de quién podía volver a ser. Una tarde, mientras organizaba una de las estanterías, encontré una caja con recuerdos, cartas de cumpleaños, entradas de cine, pequeñas notas que Martín me dejaba cuando aún se esforzaba en fingir amor. Por un instante, dudé. ¿Guardar o tirar? Finalmente, decidí quemarlas. No por rabia, sino como un acto simbólico. Porque algunas heridas no sanan escondiéndolas, sino enfrentándolas con fuego y decisión. La noche en que hice esa pequeña fogata en mi balcón, sentí una especie de liberación ancestral. Era como si cada hoja que ardía llevara consigo una versión de mí misma que ya no existía. Y el humo que se elevaba hacia el cielo llevaba un mensaje claro: ya no más. Poco después, Patricia, mi mejor amiga, me propuso un viaje. Un fin. De semana fuera de la ciudad, solo para desconectar, respirar otro aire, mirar el mar. «Te lo mereces, Julia», dijo, tomándome de las manos. «Has sido valiente. Ahora es momento de regalarte un poco de vida». Fuimos a la costa. Alquilamos una pequeña casa frente a la playa. El primer amanecer fue mágico. Salí al porche con una taza de té y vi el sol elevarse sobre el horizonte. En ese instante, supe que estaba bien, que había sobrevivido a lo que muchas temen, y que estaba en camino no solo de sanar, sino de florecer. Durante una caminata por la orilla, Patricia me preguntó: «¿Qué le dirías hoy a la Julia de hace un año?» Pensé por unos segundos, y luego respondí: «Le diría que no tema perder lo que la está matando, que no tenga miedo a estar sola, porque la soledad elegida es más liviana que una compañía que pesa, y que cuando una mujer decide amarse, ya nadie puede detenerla». Ella sonrió y me abrazó. Fue un momento de esos que se graban en el alma.
¿Está gustando esta historia? Si es así, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Así nos ayudas a seguir creando historias como esta. Al regresar del viaje, algo en mí estaba diferente. Ya no caminaba con cautela. No miraba hacia atrás esperando ver sombras. Mi andar era firme, mi mirada al frente. Incluso en el trabajo me sentía más segura, más respetada. Como si la transformación interna se manifestara en cada gesto, en cada decisión. Un día, al salir de una reunión, me encontré con una compañera que nunca había sido cercana. Se acercó tímida y me dijo: «Te admiro, ¿sabes? Se nota que pasaste por algo fuerte, pero nunca dejaste de brillar». No supe qué decir, solo sonreí con humildad. Pero por dentro, esas palabras me reafirmaron algo que venía sintiendo, que a veces sobrevivir en silencio también deja huellas visibles, huellas de fortaleza. No todo fue fácil. Hubo momentos de duda, de tristeza, de nostalgia por una vida que ya no era. Pero nunca me permití retroceder, porque entendí que no se trata de no caer, sino de no quedarte en el suelo. Y cada vez que el recuerdo de Martín intentaba instalarse en mi mente, pensaba en la mujer que había renacido de las cenizas, y eso me bastaba para seguir. El divorcio se oficializó un martes. Recibí el correo de Daniela confirmando que todo estaba finalizado. No lloré, no grité. Solo me quedé en silencio por unos minutos, mirando la ciudad desde la ventana de mi oficina. Era libre, legal, emocional y espiritualmente libre. Esa noche compré una botella de vino, encendí velas en el apartamento y puse mi canción favorita. Brindé por mí, por mi pasado, por mi presente y por todo lo que vendría. Y supe con certeza que esta vez sí sería yo quien escribiría cada capítulo de mi historia. Una semana después de recibir el correo que confirmaba la finalización del divorcio, decidí cerrar ese ciclo de forma definitiva, no con rabia, no con revancha, sino con gratitud. Por más doloroso que haya sido, esa historia me obligó a despertar. Me empujó, con toda su crueldad, a mirar de frente a la mujer que había dejado de escuchar su propia voz. Tomé un cuaderno nuevo y comencé a escribir una carta. No para Martín, para mí, para la Julia que soportó noches en vela, que se preguntó una y otra vez qué estaba haciendo mal, que lloró en silencio en el baño para que nadie la viera. Le escribí todo lo que nunca dije en voz alta. Y cuando terminé, rompí la carta en pequeños pedazos y la dejé volar desde mi balcón. Que el viento se llevara lo último que quedaba de esa tristeza antigua. Al día siguiente, algo extraordinario sucedió. Me llamaron de una galería de arte local. Una amiga había mostrado algunas de mis pinturas y les interesaba incluirlas en una exposición de artistas independientes. Al principio dudé. Hacía tanto que no mostraba mi arte, que sentía que era un mundo del que me había exiliado. Pero luego respiré hondo y dije que sí. La noche de la exposición me puse un vestido rojo que llevaba años guardado. Me miré al espejo y no me reconocí. En el mejor sentido. Era yo, sí, pero una versión mía que había estado enterrada. Fuerte, serena, brillante. La galería estaba llena. Gente comentando mis obras, preguntando por mi proceso creativo, interesándose en conocerme más. Me sentí viva, vista, valiosa. En medio de todo, una mujer de unos 50 años se me acercó. Llevaba un pañuelo color mostaza en el cuello y los ojos llenos de emoción. «Tú eres la artista de ese cuadro, ¿verdad?», dijo señalando una pintura que había titulado Resiliencia. «Sí, soy yo», respondí. Esa obra me habló, me hizo sentir entendida, como si alguien hubiese pintado lo que yo no sabía cómo explicar. Sus palabras me estremecieron. Era eso era lo que quería hacer. No solo sobrevivir, sino transformar el dolor en algo bello, algo útil, algo que ayudara a otras mujeres a ver que sí es posible volver a empezar, incluso cuando todo parece perdido. Esa noche, al llegar a casa, encendí una vela, me serví un té y me senté frente a la ventana. Pensé en cada mujer que, como yo, había sido subestimada, en cada una que había sido engañada, traicionada, humillada, y me prometí algo, que nunca más permitiría que el miedo decidiera por mí. ¿Está gustando esta historia? Si te está tocando el corazón, déjanos tu me gusta, comenta qué parte te ha resonado más y no olvides suscribirte al canal para recibir más relatos como este. Unos días después recibí un mensaje de voz de Martín. Era corto, su voz sonaba apagada, derrotada. Solo quería decir que
Lo siento por todo. Espero que estés bien. No lo respondí. No porque le guardara rencor, sino porque ya no tenía sentido. Nuestra historia se había convertido en ceniza. Y yo había aprendido a no revolver entre los restos. Mi vida, aunque sencilla, se volvió rica en pequeños placeres. Cocinar para mí sin prisa, caminar al atardecer, tomar clases de cerámica, leer un libro sin mirar el reloj. No era una vida de película, pero era mía. Y eso bastaba. Patricia, siempre tan presente, me acompañó en cada etapa. Un día, mientras tomábamos café en su balcón, me dijo algo que jamás olvidaré. Te admiro, Julia. No por haberlo enfrentado a él, sino por haberte reencontrado contigo. Y sí, eso era. No se trataba de él, nunca lo fue. Se trataba de mí, de mi camino, de mi dignidad. Al cerrar esta parte de mi historia, sé que aún vendrán retos, días grises, recuerdos inoportunos, pero también vendrán días de sol, carcajadas sinceras, nuevos comienzos. Y esta vez estoy lista, porque aprendí que la vida no te rompe para destruirte, sino para mostrarte de qué estás hecha. Y yo estoy hecha de fuego, de calma, de cicatrices que sanaron y de un corazón que, a pesar de todo, sigue creyendo en la belleza de empezar de nuevo. Un mes después de la exposición, me encontraba sentada frente al mar en un viaje que decidí hacer sola. Fue mi primer viaje sin planear en exceso, sin preguntar a nadie si podía, sin consultar con nadie qué hacer. Solo yo, mi maleta y la certeza de que era hora de permitirme lo que durante años me negué: vivir para mí. Cada mañana me levantaba temprano, caminaba por la arena mojada con los pies desnudos, dejaba que el viento me despeinara sin prisa y escuchaba el sonido de las olas como si cada una de ellas llevara consigo una respuesta que tanto tiempo estuve buscando. Y, en efecto, las respuestas llegaban, no en forma de frases claras, sino como sensaciones. Como la sensación de ligereza que viene después de soltar, una tarde, en una cafetería frente al mar, mientras escribía en mi cuaderno, una mujer mayor se me acercó. Habíamos coincidido en el hotel y nos saludábamos con sonrisas corteses. Esa vez se sentó a mi lado y, sin rodeos, me dijo: no sé qué viviste, pero hay una fuerza en ti que se siente incluso desde lejos. Y eso no se finge. Sonreí con los ojos húmedos, porque lo que ella decía era verdad. Esa fuerza no era herencia ni maquillaje, era forjada, dolor tras dolor, renuncia tras renuncia, hasta volverme acero por dentro y flor por fuera. Y no porque quisiera demostrar nada a nadie, sino porque, finalmente, había entendido lo valiosa que soy. Volví a casa con el alma en paz. Me reencontré con mi apartamento, mi espacio, mi nido, mi templo, y lo abracé con otra mirada. No era solo el lugar donde había sobrevivido a una traición, era el lugar donde había renacido. Y ahora era el punto de partida de todo lo nuevo. Una semana después, recibí una invitación para hablar en una conferencia sobre arte y transformación personal. Alguien había visto mi obra en la galería y pensó que mi historia podía inspirar a otras mujeres. Dudé, por miedo, por vergüenza, por esa voz interna que aún susurraba que yo no era suficiente. Pero acepté, porque si algo había aprendido era que los miedos no se vencen huyendo de ellos. Subí al escenario con las manos temblando, pero la voz firme. Conté mi historia, no con detalles morbosos ni con dramatismo. La conté con verdad. Hablé de amor propio, de reconstrucción, de la valentía de soltar. Al terminar, hubo silencio. Y luego, aplausos. Mujeres se me acercaron, algunas con lágrimas, otras con sonrisas cómplices. Una de ellas me abrazó y susurró: gracias por poner en palabras lo que yo aún no me atrevo a decir en voz alta. Esa noche lloré, pero esta vez de emoción, porque entendí que todo lo vivido no fue en vano, que cada herida era una grieta por donde hoy entraba la luz, y que sin saberlo me había convertido en el tipo de mujer que yo misma hubiese necesitado años atrás. Martín ya no era un fantasma. Su nombre dejó de doler. No sentía odio ni deseo de revancha, solo distancia, como si fuese un personaje secundario en la historia de mi vida. Porque al final, eso era. Solo un capítulo. El resto me pertenece a mí. Mi historia no termina con un nuevo amor, aunque quizás algún día llegue. Termina, o más bien, continúa, con un nuevo pacto conmigo misma. Prometo no volver a callar mis intuiciones.
Prometo no mendigar atención ni amor. Prometo priorizar mi paz por encima de cualquier promesa vacía. Y, sobre todo, prometo seguir adelante, con pasos firmes, con el corazón abierto y con la certeza de que ya nada ni nadie puede arrebatarme la mujer en la que me he convertido, porque ahora sé que la mayor venganza no es el rencor, es la libertad, es la plenitud, es la calma, es sonreír sin que nadie entienda por qué, y simplemente seguir caminando.